Hola, estamos nuevamente con ustedes con un episodio donde hay muchos momentos importantes. Estoy seguro de que verás este episodio como los demás. Homer gana mucho dinero con su nuevo trabajo. Homer compra mucha comida para su casa con el dinero que gana. Hace todo lo posible para alimentar bien a Asille y Emil. Compra algo para comer no solo para ellos, sino también para Orhan y su familia. Homer demuestra que tiene buen corazón como siempre. Pero en esta ocasión hay una diferencia. En esta ocasión, el dinero que gana Homer es dinero obtenido de forma ilegal. Cuando Orhan ve la comida y el carbón en el desayuno, pregunta cómo los compró. Ogulkan dice que Homer se lo llevó todo. Homer, que salvó a su tío de la mafia hace poco tiempo, esta vez se ha convertido él mismo en la mafia. Orhan todavía está muy enojado con Sengül por lo que hizo. Después de que Akif se enoja con Nebahat y se va de la casa, comienza a vivir en una casa con Kaan. Kaan siempre quiere hacer algo por Akif ya que él y Akif son muy cercanos por primera vez. Akif está perturbado por esta situación. Akif hace planes para deshacerse de Kaan lo antes posible. La tensión entre Arika y Suzan continúa aumentando. Arika está perturbada por la separación de su madre de Resul. Últimamente, la única forma de salir del asombro era el mensajero. Gracias a Resul, podría recuperar su lujosa vida. Y esa escena donde llegamos al final de otra unión. Al escuchar la conversación de Arika con sus amigos ricos, Ogulkan decide dejarla. Arika les dice a sus amigos que está enamorada de Ogulkan porque es extraña y lo compadece. Ogulkan no puede soportar lo que escucha y rompe con él. Como regalo de despedida, le compra a Arika un par de guantes. Orhan viene a agradecer a Homer por la comida que compró. El hecho de que Sengül ahora recuerde todo perturba a Orhan. Orhan odia a Sengül al pensar en lo que le hicieron a Emil. Los niños, por otro lado, no quieren que Orhan y Sengül se vayan. No importa cuán mal los trate Sengül, son niños misericordiosos. Los niños no aprueban que Sengül se quede solo en la calle. Veamos si las ideas de los niños pueden afectar los pensamientos de Orhan. Asille, Homer y Aybaek ven a Ogulkan en la puerta de la escuela. Ogulkan parece muy triste. Ogulkan no puede decirles que rompió con Arika. Mientras tanto, Arika charla con sus amigos ricos. Arika no sabe por qué sucedió esta separación. Sin embargo, sus amigos ricos le habían tendido una trampa. Mientras tanto, lo que pasó le pasó a Ogulkan. El mundo entero de Ogulkan fue destruido, sus esperanzas se hicieron añicos. Ogulkan no puede soportar la insistencia de Homer y le dice a Homer que él y Arika se separaron. El nuevo alborotador de la escuela comienza su deber en Ayla. Ayla, que admira a Asille porque antes no tenía falda, intenta darle una lección de vida. Mientras que Kaan compró una falda para Asille y la dejó en secreto en su puerta, desafortunadamente Asille pensó que Doruk había comprado la falda. Una de las personas que sabe quién compró la falda es Tolga. Tolga es consciente del amor de Kaan por Asille. Aunque Tolga le dice que vaya a hablar con Asille, lamentablemente Kaan no tiene ese coraje. Mientras los alumnos están en el aula, llegan el director de la escuela y el profesor. Ya hemos mencionado las locas ideas de Resul, el nuevo socio de la escuela. Es hora de otra organización para los estudiantes de Ataman College. El gerente explica la organización esta vez. Bolos. La mitad de la clase son expertos en bolos, mientras que la otra mitad nunca antes había tocado la pelota. Aquí hay otro momento en el que la diferencia entre ricos y pobres sale a la luz. Como siempre, seguro que será un partido competitivo. Nebahat está muy molesto cuando Akif sale de la casa.
Sabiendo que ha sido engañada muchas veces antes, Nebahat está muy molesta porque Akif sale de la casa esta vez. Aunque Sengül trata de animarlo, no puede tener mucho éxito. Akif, que vino a recoger sus pertenencias a casa, también da la señal de que no volverá más a casa. Mientras Akif está recogiendo sus pertenencias, Nebahat no puede evitar sus nervios y persigue a Akif fuera de la casa. Akif le pide ayuda a Sengül mientras sale de la casa. Sengül accede a limpiar la casa de Akif. Nebahat está muy enojada con esta idea, pero Sengül la convence porque escuchará desde adentro. El director de la escuela da la segunda buena noticia. Se realizará una subasta en la escuela. Las obras de arte hechas por las manos de los estudiantes se venderán por licitación y los ingresos se destinarán a los necesitados. Parece que a los estudiantes de Ataman College les espera una nueva aventura. Hay momentos animados en el comedor escolar. Zeinel trae un plato de todos los pasteles que se venden en la cantina a la mesa de Asiye, Aybaik y Ogulkan. Los niños se sorprenden de que no tienen dinero para ordenar. Aunque le dicen a Zeinel que lo trajo mal, Zeinel dice que la orden les pertenece a ellos. Omer sigue gastando el dinero que gana. Dijo tostadas y pastel para los niños. El rico comportamiento de Omer atrae la atención de los demás. Se burlan de Omer y sus hijos. Doruk interviene en la tensión entre Ogulkan y Tolga. Doruk dice que no quiere que se peleen en la escuela ni en el comedor. El ambiente se calma. Ayla busca constantemente oportunidades para vengarse de los niños. Aybaik intenta escapar de Ayla tanto como sea posible. Ayla se ocupa de Arika esta vez. ¿Sabes, Arika? Suzan consiguió una beca porque empezó a trabajar en la empresa. La beca de Arika también está en peligro debido al despido de Suzan. Aunque Resul no permite tal cosa, Ayla hace todo lo posible para inquietar a los niños. Comienzan las obras artísticas para la subasta que se realizará en la escuela. Los estudiantes trabajan en grupos de 3. Asiye, Doruk y Osge pertenecen al mismo grupo. El rebaño de Osge hacia Doruk se vuelve aún más palpable en este episodio. Doruk, Asiye y Osge deciden hacer esculturas con el material de arcilla que tienen. Aunque Asiye Penguin quiere hacerlo, Doruk no acepta. Si recuerdas, Asiye arrojó el pingüino que Doruk compró a Asiye y luego lo recuperó. Por supuesto, Doruk todavía no sabe que lo recuperó. Omer quiere salir a cenar con Susan, de quien estaba orgulloso porque estaba arruinado y no podían estar juntos. Omer es un niño al que le gusta fingir ser rico cada vez que gana dinero. Tal vez viene de sus genes. Mientras Nebahat está triste en casa, le pide a Doruk que cuente lo que pasó esa noche. Después de que Doruk cuenta los hechos, Nebahat se arrepiente mucho. Lo que dijo Akif es cierto. Akif estuvo con Suzan hace meses, y después de que Nebahat se enterara de esta situación, nunca más lo engañó. Nebahat lamenta haber echado a Akif de la casa. Akif está muy contento con esta situación. Aunque le molesta estar todo el tiempo con Kaan, el sueño de acercarse a Suzan hace muy feliz a Akif. Akif está decidido a hacer algo por Suzan. Akif hace una locura y decide cantar para Suzan. Mientras Akif canta, graban el vídeo de Kaan y se lo envían a Suzan. Omer va a la barbería antes de encontrarse con Susan. Con la confianza en sí mismo del dinero, hace los preparativos necesarios para encontrarse con Susan. Omer le dice a Asiye que irá a trabajar, pero va a encontrarse con Susan. Omer y Susan están solos por primera vez en mucho tiempo. Omer comienza a acercarse a Irisen. En las horas siguientes, Omer y Susan se vuelven amantes. Justo cuando el acercamiento entre ellos está a punto de aumentar, el jefe de Omer llama.
Homer se disculpa con Susan y le dice que tiene que irse de inmediato. Mientras que Susan pagará la factura completa, Homer paga. Iris está muy sorprendida por esto. Hay una mesa perfecta en la casa de la familia Eren. Sengul cocina los platos favoritos de Orhan para que se perdone a sí misma. Pero Orhan nunca perdona a Sengul. Nebahat va a visitar a Resul para explicarle que los eventos entre Akif y Susan son antiguos. El plan de Nebahat es reunir a Resul y Susan y recuperar a Akif. Resul dice que le propondrá matrimonio a Susan si no descubre que fue engañado esa noche. Nebahat se vuelve más optimista. Si Susan y Rasul se encuentran, Susan puede aceptar la oferta. Homer y otros miembros de la mafia van a sacar dinero del dueño de una bolera. Mientras los otros empleados hablan con el jefe, un empleado ataca a Homer y sus amigos con un cuchillo. Homer se da cuenta de la situación y toma el cuchillo de la mano del hombre. El tendero obedece y paga el dinero. Homer ha obtenido otro título en el mundo de la mafia. Susan y Arika se sorprendieron mucho cuando vieron el vídeo de Akif. Susan y Arika miran el vídeo. Aunque Susan no responde a los mensajes de Akif, se vuelve más moderada con Akif. El jefe de Homer está muy contento cuando salva la vida de su amigo. Recompensa a Homer dándole más dinero. Más tarde esa noche, Susan responde al mensaje de Akif. Akif enloquece de alegría. Akif sale de su alegría y despierta a Kaan. Ogulkan no puede superar fácilmente su ruptura con Arika. Después de ver a Ogulkan en el jardín, Homer va a verlo. Homer intenta dar moral a Ogulkan. Con el dinero que le dio a Sille Homer, compró la casa y compró una bolsa para Homer con el dinero restante. Los vientos de separación aún soplan en la casa de la familia Eren. Orhan nunca perdona a Sengul. Justo cuando Orhan sale de la casa, llega un mensaje a su teléfono. El mensaje vino del banco. Es el último día del préstamo de Orhan y no tiene dinero. Sengul tiene la oportunidad de hacer que se perdone a sí misma. Doruk, Asille y Osge se encuentran en la entrada de la escuela. El acercamiento de Osge con Doruk incomoda mucho a Asille. Sengul va a la casa de Akif a limpiar. Sengul le pide dinero a Akif para pagar la deuda de Orhan. Akif, que ni siquiera da su pecado en un tiempo normal, accede a ayudar a Sengul por sus momentos felices. En la clase de cerámica, los alumnos continúan sus estudios. El acercamiento entre Doruk y Osge aumenta gradualmente. Al darse cuenta de que Asille está celosa de ella, Doruk intenta poner a Asille más celosa. Asille no puede más y pide permiso y sale de la clase. Homer y Susan, por otro lado, están bajo la influencia de su relación que comenzó ayer. Se miran constantemente y se ríen. Esto no pasa desapercibido para sus amigos. Akif continúa molestando a Susan constantemente. Susan finalmente no puede soportar la insistencia de Akif y acepta la oferta de comida de Akif. Akif finalmente alcanza su objetivo. Es hora de otra actividad para los estudiantes de Ataman College. Los estudiantes vienen a una bolera para el evento. Coincidentemente, la bolera es donde Homer había ido la noche anterior con los miembros de la mafia. Los dueños de la sala conocen a Homer. El personal que acude a Homer le muestra respeto. Asille está muy sorprendida por esta situación. Homer dice que conoció al jefe después de que trajo el paquete y actuaron así porque lo amaba. Asille inmediatamente cree. Ayla, la nueva directora de Ataman College, divide a los niños en grupos, ricos y pobres. Berk y Aybaik se dividen en grupos separados. Aybaik está muy molesto por esta situación. Berk había prometido enseñar bolos a Aybaik.
El partido de bolos es muy competitivo y el equipo rico vence al equipo pobre. Homer le compra un zapato nuevo a Asille con el dinero que gana. Mientras Asille va a mostrarle a Ayvaik sus zapatos nuevos, Doruk llega a casa. Mientras Doruk y Emel están en casa, Doruk ve el pingüino que compró para Asille. Doruk se enamora de nuevo de Asille. Doruk comienza a buscar formas de volver a acercarse a Asille. Berk intenta cumplir su promesa a Ayvaik. Berk toma a Ayvaik y lo lleva a la bolera. Como prometió, Berk le enseña a jugar a los bolos. Sengul paga la deuda del préstamo de Orhan con el dinero que recibió de Akif. Sengul intenta que Orhan la perdone. Resul llega a la casa de Suzan por la noche. Suzan se sorprende mucho cuando ve a Resul en la puerta. En ese momento, Akif también llega. Akif se burla de Resul. Rasul sale de allí. Akif y Suzan salen a cenar juntos. Saliendo a cenar con Suzan, Akif solicita a la corte el divorcio de Nebahat. La pareja de Nebahat y Akif, que hacen las paces después de cada pelea, esta vez van camino de la separación. Nebahat acepta desesperadamente divorciarse. Antes de que Homer vaya a la escuela, su jefe le da un nuevo trabajo. Homer tomará 100,000 teralitros de una persona y se los llevará al jefe. En la escuela, la subasta está a punto de comenzar. Los estudiantes muestran los artículos que han hecho. Es Ayla quien ofrece la subasta. Suzan y Nebahat también se encuentran entre los que asistieron a la subasta. A medida que avanza la subasta, aumenta el conflicto entre Suzan y Nebahat. Ambos compiten para hacer las ofertas más altas. El jefe de Homer viene a la escuela a buscar el dinero. Mientras Homer mira su bolso, llega Asille. No hay dinero en la bolsa de Homer. Adivina quién tiene el dinero. Las maletas de Homer y Arika se confunden. Arika obtiene mucho dinero cuando menos lo espera.